Vamos a aplaudir a Jesús. Vamos a darle la bienvenida a los que visitan por primera vez y que vinieron en un tiempo y ahora están nuevamente acá. Qué bueno es el Señor. Un saludo especial a los que están en los medios. Vamos a aplaudir a los que están en los medios, porque ellos nos escuchan, porque ellos nos preguntan cosas a veces y nosotros, nuestro deber es responder por la palabra. La palabra de la semana pasada estuvo muy buena. ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos vieron la prédica? Nos gozamos bastante porque Dios está haciendo como Él quiere. Somos más bíblicos y nos sujetamos a la palabra y enseñamos por lo que Dios quiere enseñar. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Hoy, como título, tiene, como dice la palabra, vive Jehová porque en su presencia estoy, porque en cuya presencia estoy. Amén. ¿Cuántos están en la presencia de Dios? Amén. ¿Seguro? Amén. Porque si usted no está en la presencia de Dios, usted es un carnal. Usted anda envidiando, usted anda mintiendo, usted anda peleando. Usted pelea con el vecino, pelea hasta con el perro, hasta con la suegra también. Así que tenemos que estar en la presencia de Jehová para ser espirituales. Estar en la presencia y sumergidos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo es lo máximo que le puede pasar al hombre. Jesús está viniendo. La semana pasada teníamos una hermosa predicación. Esta semana también Dios nos va a revelar y Dios va a hablar a sus vidas. Esta semana vamos a hablar un poco más de la historia. La semana pasada hablábamos acerca de la resurrección de Jesús. Que muchos todos los años lo matan y vuelven y lo resucitan. En diciembre vuelven a nacer. Pero nosotros enseñamos que la tumba está vacía y que Jesús está vivo. ¿Cuántos lo van a pedir? Jesús vive y vive para siempre. Jesús vive en el corazón del hombre que le recibe. Jesús da vida y vida en abundancia y vida eterna. Amén, aleluya, Señor. Gloria a Dios. Ahora sí empezamos. Esto está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dios va a hablar a tu vida. Comparta esta predicación. Sea usted un canal de bendición para aquellos que no conocen a Jesús. Nuestro deber es predicar. El evangelio del reino se ha acercado a vosotros. Debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para que la gente entienda que tenemos una vida espiritual y que hay que preparar esta vida para la vida venidera junto con Cristo. Y no es en los cielos como algunos dicen por ahí, es aquí en la tierra, vamos a ser plantados nuevamente en el periodo milenial, en el periodo de los 1000 años. ¿Cuántos se van con Cristo? Amén. ¿Cuántos vuelven con Cristo? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ese aplauso sea para Él. Así me gusta. Estemos gozosos porque Dios de verdad, el pan que desciende del cielo llena nuestro vientre y nos pone ese gozo maravilloso. Estamos contentos, alegres, tenemos un seguro en Cristo, todo sale bien. Y si alguien viene contra nosotros, Él pelea por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra. Dice así en el capítulo 5: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Escuche, un general, uno de los primeros del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Así que empecemos con esto. Era una persona importante y por este hombre ya Dios había hecho algo. Era este hombre valeroso en extremo, tenía coraje, pero leproso. La palabra comienza a decirme que estaba sucio, que estaba corrupto, que tenía lepra. Lepra es algo espiritual, pero no sabemos de dónde vino esa lepra. Si fue por causa de sus padres, por un pecado generacional, o porque él mismo hizo algo que no debía y entonces se contaminó. Estaba sucio, diga conmigo, estaba sucio. Y así hay muchos hombres en prominencia que están sucios, leprosos espiritualmente. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Había una cautiva. ¿De dónde? De la tierra de Israel, la cual servía ¿a quién? A la mujer de Naamán.
Este Naamán era un ¿qué? Un general. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. La mujer dijo: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Escuche, para que usted pueda curarse, para que usted pueda estar limpio, usted necesita de un hombre de Dios. Hay muchos que están enfermos espiritualmente. Hay muchos que tienen enfermedades que son espirituales. Hay muchos que necesitan de la presencia y del toque de un hombre de Dios o de la palabra de un hombre de Dios para ser sanados. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: vino al rey de Siria, y comenzó a decirle lo siguiente: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Diga, una hebrea. Una hebrea. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Oiga esto: el rey de Siria manda cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Le mandaba las cartas y le mandaba, como hacían los reyes, cuando alguien quería el favor de un rey de otro rey, le mandaba presentes, le mandaba regalos. ¡Qué hermosa palabra! Ahora comienza a hablar Dios a su vida. Versículo 6. Tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, la mano derecha de ese rey, para que lo sanes de su lepra. Ahora escuche usted. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? El rey de Israel se ofendió, porque esto es una herejía. Este pide al rey de Israel que lo sane de su lepra, pero el rey de Israel sabe que eso no le compete a él, que esto tiene que ver con el hombre de Dios. Por eso él rasga sus vestiduras. Ahora viene una parte muy interesante que va a explicarte el mensaje. Dice lo siguiente, versículo 17. Dice: considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Se imaginó otra cosa. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras o sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Estaba hablando quién? Eliseo. ¿Eliseo era quién? El sucesor de Elías, el que recibió una porción. Ahora quiero que entienda: este hombre de Dios estaba consagrado para Dios, y en el hombre de Dios está la facultad, escuche, de limpiar el pecado, de liberar la palabra que va a transformarlo, que va a cambiarlo todo, que va a sanar, que va a libertar y que va a hacer lo que su Señor quiere que haga cuando el hombre libere la palabra. Ahora veamos lo que sucede en esta historia y ya vamos a ver por qué estoy enseñando esta historia hoy y por qué la recordamos. Versículo 8. Dice: rasgó sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hablaba de él, de Eliseo. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Escuche esto. Aquí viene la parte más interesante. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, vino a las puertas de Eliseo para que le sanase. Pero Eliseo, el profeta, no decidió salir. Decidió quedarse ahí en su casa y mandarle un mensaje con su criado. Así lo dice la palabra. Dice lo siguiente: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. El profeta liberó la palabra en ese momento.
y le manda a lavarse 7 veces. ¿Dónde? En el Jordán. Le dio un lugar específico. Aquí es donde la gente que viene en busca de Dios, o de la ayuda de Dios, o en busca del consejo de Dios, cuando el hombre de Dios le da el consejo, entonces sale y vaya a hacer otra cosa, o simplemente murmura, o simplemente se enfada porque no es como está en su concepto, en su razonamiento. Naamán era un tipo orgulloso, era un tipo soberbio, era altivo, porque todo aquel que cuestiona a Dios es una persona altiva, y a Dios no le agrada esto. Y entonces el que es altivo vaya a hacer otra cosa que Dios no le mandó a hacer, y después que le vienen los problemas, entonces dice: ¿valdría la pena haber hecho lo que me encomendó el Señor? ¿Valdría la pena el consejo? ¿Valdría la intención verdadera de aquel que me dio el mensaje para que yo fuese restaurado, limpio? Vamos a ver qué dice la palabra. Dice esto, lo siguiente: 7 veces lávate en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. ¿Por qué 7 veces? El profeta sabía que habían, escuche esto, pecados generacionales, cargados por causa de los antecesores. No sabía en qué parte posiblemente, o sí lo sabía porque era un hombre de Dios y lo mandaba a que hiciese, porque Dios, el Espíritu de Dios estaba en él para que se lavase 7 veces. Así que tenía que sumergirse y volver a salir, sumergirse y volver a salir por 7 veces. Y mire la actitud de este hombre. Y Naamán se fue enojado, diciendo, porque todo el mundo quiere venir a Cristo, pero que Cristo le diga que lo que está en su mente y en su corazón es lo que debe hacer, y no es así. Dios tiene una palabra para cada quien. Dios quiere que tú hagas como Él dice. El que necesita de Dios tiene que venir a Él. El que necesita de Dios tiene que venir al profeta. El que necesita del hombre de Dios tiene que acudir a Él y buscarle. Ahora mire lo que dice la palabra. He aquí, yo decía para mí, ¿saldrá Él luego? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que pensaba el burro. Una cosa es lo que piensa el burro y otro es que lo arregla. Este hombre tenía una imaginación y él se imaginaba que la situación iba a ser así. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe cómo va a hacer sus cosas, y nadie puede decirle a Dios cómo hacer lo que debe hacer. Y aquí es donde muchos chocan. Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Dios está dispuesto a añadirte el milagro. Dios quiere renovarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Dios quiere romper toda cautividad. Dios quiere traerte a la presencia de Él y darte vida, y vida en abundancia, y vida eterna juntamente con Él. Pero tú tienes que sujetarte. Tú tienes que hacer como Dios dice para hacer. Ahora mire lo que dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Él tenía dos ríos supuestamente mejores, pero Dios lo mandó a lavarse en el Jordán. Entonces vienen y pregunta a Dios, y Dios le da una respuesta, pero él quiere ir a hacer otra cosa y compara. Esto es lo que se llama murmurar. Esto es lo que se muestra como una altivez, como un orgullo en él. Y es un hombre que está acostumbrado a mandar, es un hombre que decreta, libera. Pero delante de la presencia de Dios tú no puedes hacer esto. Cuando uno viene delante de la presencia de Dios, usted tiene que venir humilde y manso. Porque el hombre que se rinde delante de Dios es el que se humilla, y entonces Dios le exalta. Este hombre era soberbio, esa es la palabra. Él hizo una comparación. ¿Acaso no tenemos nosotros mejores ríos? Estaba murmurando. Y hay muchas personas que pierden el milagro, que pierden la bendición por la murmuración. Y este hombre estaba murmurando contra el hombre de Dios, con el hombre que le dijo cómo iba a ser sano. Y hay muchas personas que reciben del hombre de Dios y luego se olvidan y murmuran.
Y cuando Dios ve que alguien murmura de la vasija de donde se derramó el aceite para la sanidad, para la libertad, para la edificación, para la renovación de su alma, Dios corta eso inmediatamente, porque no es digno. No es digno delante de la presencia de Dios. Amén. Es un hombre con la actitud de Naamán, o una mujer con la actitud de Naamán. Ahora, la palabra me sigue enseñando algo más profundo ahora. Mas sus criados, los criados son aquellos que se sujetan, son aquellos que ven las cosas con paciencia, son aquellos humildes de corazón, pudieron observar mejor que este general. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Este general entró en razón. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. El hombre de Dios habla porque Dios le habla. El hombre de Dios no va a hablar cosas si Dios no le habla. El hombre de Dios está en la presencia y está en la unidad del Espíritu. Y conoce las intenciones y el corazón del otro. Conoce los pensamientos de la otra vasija. Porque en cuya presencia está. Entonces el profeta, a través de esta enseñanza, nos muestra que el hombre de Dios es un hombre que está separado para Dios, pero conoce el consejo de Dios, conoce la voluntad de Dios. Y hoy en este tiempo la gente menosprecia al hombre de Dios, la gente se iguala, la gente se compara. Por eso es que hay tantos falsos profetas en medio de la casa del Señor, tantas herejías, hombres que predican y enseñan cosas que no están en la Escritura, no son bíblicos. Tanta apostasía entró por causa de que no viven la palabra o lo que Dios manda hacer. Y nos da ejemplos tales como esto, para que nosotros aprendamos a vivir en una vida espiritual y honremos al hombre de Dios. Pero la honra que se le da a un hombre de Dios es aquel respeto. Muchos confundieron también que al hombre de Dios hay que honrarlo con dinero. Y eso es falso. Lo voy a demostrar por la palabra ahora. Todo el que anda buscando ofrendas, todo el que anda buscando que le den, eso no es de Dios. Porque el hombre que está en la presencia de Dios, en cuya presencia de Dios está, depende de Dios y no depende del hombre. Depende de Dios, mas no de la regalía del hombre. Así que, iglesia, vamos a despertar y vamos a entender que el que está en la presencia de Dios depende de Dios. El que está en la presencia de Dios agrada a Dios y no a los hombres. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 15. Y volvió el varón de Dios, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Es que el favor de Dios no se puede comprar y tampoco lo puedes pagar. El favor de Dios es voluntad de Dios, y Él lo hace, y hace salir el sol sobre buenos y malos. Solamente el corazón humilde y manso, corazón manso y humilde de corazón, el corazón que se atreve a hacer ofrenda verdadera de corazón, el corazón que hace sacrificio. En otras palabras, el corazón que se entrega, el corazón que se niega a las cosas del mundo, el corazón que se priva de aquello que en sus miembros está, sus deleites. Ese es el corazón que Dios ve, ese es el corazón que Dios bendice, ese es el corazón que Dios levanta, ese es el corazón al cual Dios se va a revelar. Así que este profeta estaba muy claro en su cosa, y mire lo que pasa. La palabra nos va a mostrar lo que sucede allí en ese momento, porque hay muchos falsos profetas que andan raspando la lana, chicando la leche, y por donde pasan andan llevándose todo lo que pueden.
Pero el hombre de Dios depende de Dios. ¿Se pueden ofender? Oféndese con la palabra. Está escrito. Y si lo leyeron y lo malinterpretaron, entonces ese es su problema. No es mi problema. Mi problema es enseñarte para que hagas las cosas bien. Una vez un hombre me dijo a mí, vino a traerme una ofrenda. Y en el espíritu sentí no recibir nada. Y me dice, me estás trancando mi bendición. El favor de Dios tú no lo puedes pagar. Arrepiéntate de tu pecado y agradece a Dios que tuvo misericordia contigo y guardó tu vida de la muerte. Y ese hombre comenzó a llorar y temblaba porque la presencia de Dios lo tocó y lo quebrantó, porque quería comprar el favor de Dios. Y el favor de Dios tú no lo puedes comprar. Se recibe simplemente porque el hombre de Dios está en la presencia de Dios. Es la vasija de Dios la que va a utilizar. Hay vasijas para honra y hay vasijas para deshonra. Pero cuando estamos en cuya presencia, Dios hace como Él quiere. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 16. Mas Él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no lo aceptaré. Vino a darle presentes, vino a darle el oro, y vino a darle la plata, y vino a darle los vestidos. Pero Él no lo aceptó, porque estaba en cuya presencia. El profeta le estaba diciendo que dependía de la mano de Dios y no de los regalos o de la dádiva de aquellos que querían comprar el favor de Dios. Tú no le puedes pagar a Dios. Dios lo hace porque simplemente es un Dios bondadoso, es un Dios de amor, y aquel que le busca verdaderamente le encuentra y le halla. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Ahora mire lo que dice después, versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, le promete Naamán, no sacrificará holocaustos ni ofrendas, sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En ese momento entendió que no había otro Dios, y que muchos tienen muchos dioses y hacen ofrenda y sacrificio a muchos dioses, pero al Dios verdadero de la gloria no hacen sacrificio ni ofrenda. Y la ofrenda y el sacrificio es del corazón que se abre, que se quebranta. El corazón que es tocado por Dios, que permite que Dios lo toque. Entonces puede ser sanado y puede ser restaurado. Yo no sé qué necesita usted esta noche. Y sé que la palabra de Dios te está hablando. Amén. Y sé que la palabra de Dios te edifica también. Pero Dios tiene algo contigo. Y no con los que están acá, sino con los que están en los medios y con aquellos que puedan escuchar esta predicación. Debemos volvernos a la senda del Señor y ser genuinos. Y cada quien ministre su don conforme Dios se lo dio. Porque todas las cosas, escuche, todas las intenciones de tu mente y de tu corazón están escritas en el libro de las memorias. Él sabe quién piensa en Él. Y Él también conoce las intenciones de tu corazón. También está el libro de las obras, y Él conoce tus obras. Y también está el libro de la vida, donde tiene que estar inscrito el nombre tuyo para que pueda ser levantado el día que Él venga a buscarse a sí mismo, que venga a tomarse a sí mismo. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Así que el nombre de Dios, que quede claro para la persona que me preguntó, que el hombre de Dios depende exclusivamente de Dios. No, pastor, pero el hombre de Dios también tiene que vivir de las ofrendas. Mire, hermano, escuche esto. El hombre de Dios, que en cuya presencia está, no necesita nada de este mundo, porque ya no vive para el mundo, vive para el eterno, vive para hacer su voluntad, vive para que las almas se salven, y vive haciendo obras verdaderas, genuinas, donde la manifestación del Espíritu toca a aquellas personas y son restauradas, son limpiadas, como Naamán fue limpiado. Ahora mire lo que dice después, versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón,
cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Estaba pidiendo de una vez perdón porque lo más seguro que su rey iba a ir a adorar a los dioses falsos. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Gizi, veamos quién es Gizi. Un criado, el criado de Eliseo, el que estaba más cerca del profeta, el que estaba más cerca del hombre de Dios. Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Mire lo que está diciendo este hombre. Mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Ve? Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. El hombre de Dios desprecia eso porque él vive en cuya presencia. Pero el contexto me enseña a mí que el que anda detrás de cosas, que el que anda detrás de dinero, que el que anda detrás de ofrendas, que el que anda detrás de vestidos, de oro y de plata, va a tener un problema. Miren lo que dice la palabra. Y siguió Gizi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien?, preguntó. Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, miente. Primero toma el nombre de su señor en vano. Y todos los que hacen este tipo de cosas son unos mentirosos. Porque mienten. Tienen el espíritu de la avaricia. Y no han muerto al mundo, no han muerto a la carne, no han muerto al deseo, no han muerto al placer, a la codicia. Y este miente, dice que su señor lo mandó. Ahora mire lo que dice después. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Ese es el oportunista. Ese es el que quiere aprovechar al hombre de Dios para sacar provecho de que ese hombre en cuya presencia de Dios está. De esos hay que tener cuidado. Y mira lo que dice luego. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Le mandó los obsequios a ¿quién? A Eliseo. Ahora miren lo que sucede. Y así que llegó a un lugar secreto, se fueron a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. No lo llevó al profeta tampoco. Fue y robó el nombre del Señor. Fue a pedir plata en nombre del Señor. Y a que sembraran en el nombre del Señor. Porque el hombre de Dios no necesita nada. Porque en cuya presencia de Dios Él está. Así que yo soy bíblico. Y esto arde a muchos. Pero a mí no me importa que arda. El diablo puede ardir todo lo que quiera. Y va a seguir ardiendo. Me interesa que la iglesia se salve. Que los hombres que tienen mala doctrina, que fueron engañados, se vuelvan al punto bíblico. Y que entiendan que Dios habla a través de la palabra. Y que lean la Biblia para que puedan comprender. Y puedan crecer, avanzar espiritualmente, edificarse espiritualmente. Ahora mire lo que dice. Y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Bueno. Y él entró y se puso delante de su señor. Vino delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gizi? Nunca se me va a olvidar ese nombre, Gizi. Hay muchos Gizi por ahí. Y sobreabundan. Estos Gizis no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Ahora mire, Gizi. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Volví a mentir otra vez.
Y a ellos no les importa mentir en el nombre del Señor. Vino Gizi y le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y había corrido unas cuantas leguas para llegar a Naamán y pedirle los obsequios que supuestamente eran para Eliseo, lo cual Eliseo despreció porque en cuya presencia él estaba. Y Naamán quería comprar el favor de Dios, pero Eliseo no necesita nada de esas cosas, porque el que está en cuya presencia de Dios lo tiene todo. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene su gracia, tiene su autoridad, tiene su poder. Ahora entendamos qué es estar en cuya presencia. ¿Cuántos están en cuya presencia? Amén. Ahora sí entendemos. Gloria a Dios. Y mira lo que dice después de esto. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón? El hombre de Dios se conecta espiritualmente, está en la unidad del Espíritu y sabe todas las cosas, como el Señor mismo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo de andar haciendo estas cosas? No es tiempo. Yahshua HaMashiach está viniendo. Viene un arrebatamiento y el hombre que no anda en rectitud delante de Dios se va a perder. Amén. Esto es tremendo. Y mire lo que dice después: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él del leproso, salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Así que todo el que miente en el nombre del Señor está contaminado. Todo aquel hombre que Dios no llamó para hacer este trabajo, que es por compasión, misericordia y amor, escuche, lleva condena sobre sí. Es tiempo de arrepentirse. Viene Jesús. Hay dones y talentos. Fuiste llamado pero te desviaste. Fuiste llamado pero te deslizaste. Te complaces con el mundo y tomas cohecho con el pecado. Es hora de que te vuelvas a Jesús. Es hora de que te arrepientas. Es hora de que haga y que vea hacer lo que tu Señor te mandó a hacer. Amén, aleluya, Señor Santo Padre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es igual que el primero. Así que tienes que amar a la viuda, al huérfano, al desvalido, a tu vecina, a tu mamá, a tu papá, a la suegra. Es en serio. Por ahí algunos se ríen, pero es verdad. Si no amamos, no estamos en nada. Si no toleramos, es porque todavía no entendemos que cada quien tiene una naturaleza. Y para que usted pueda revelársele esto, usted tiene que morir al pecado. Usted tiene que morir a la simiente del diablo que está en vuestros miembros, que es la carne. Tú eres de naturaleza divina. Tú eres de la simiente del Hijo de Dios, porque naciste en Cristo Jesús. Y es hora que te vuelvas a Jesús. Es hora que comiences a hacer como tu Señor te dice para hacer. A ti sea toda la honra y sea toda la gloria, sea el imperio, sea la potestad, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, por siempre. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿A quién le habló esta palabra? Amén. Bueno es el Señor. Cristo Jesús te ama y viene pronto. Este mensaje es para persuadirte de que nadie te engañe. Este mensaje es para enseñarte que hay muchos falsos profetas que andan en sus propios intereses, que andan en sus propios deseos, que andan en sus propios proyectos y que no viven para el Dios de la gloria y que en cuya presencia no están. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Vamos a pararnos a Él. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos honra, gloria y gracias. Un abrazo fraternal. Un corazón bien grande para ustedes en el nombre de Jesús. Busque al Señor Jesús mientras que pueda. Escuche bien. Jesús da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no da paz.
No te dejes engañar. Apercíbate, Jesús está viniendo, Cristo Jesús te ama. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, guarda sus mandamientos, haz esto y vivirás, dijo Jesús. Los mandamientos no están abolidos, están más vigentes que nunca, porque el que los guarde, dice Jesús, es el que me ama. Y el que los guarde será también amado. Y el Padre y yo vendremos a hacer morada juntamente con Él. Vamos a aplaudirlo. Esto es lo que le falta a la iglesia. Señor, bendice a los que están en los medios, bendice a los que están acá, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra maravillosa, porque fue reveladora, porque nos hiciste entender y abriste nuestros ojos y las escamas cayeron, y ahora podemos entender que es tu voluntad y que para recibir un favor tuyo tenemos que estar en cuya presencia, y la presencia es tuya, no del hombre. La investidura viene de lo alto y no del hombre. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Cristo Jesús te ama, sonríele a tu hermano, sonríele a tu hermana. Una feliz semana, bendiciones, shalom.